Hola yogis, bienvenidos a clase. Me llamo Alessandra Oram, soy embajadora de Osho y profesora de Vinyasa Yoga. Hoy vamos a hacer una clase de Vinyasa Flow, donde trabajamos todo el cuerpo, pero enfocamos en la apertura del pecho, corazón y trabajamos los obliques, los lados laterales. Ves a mi lado tengo 2 blocks, recomiendo para esa clase también tenéis 2 blocks contigo. Vamos a empezar muy relajados en las primeras posturas, tumbados en el suelo. Voy a orientar el primer block abajo de la escápula. Encuentro el block por aquí y ahora busco que el segundo block apoya mi cabeza. Desde allí ya estoy relajando el cuerpo encima. Ajusta el block si te molesta los huesos y si te molesta demasiado los huesos, mejor poner una toalla encima de los blocks. Y ahora puedes empezar con rodillas flexionados o estirados, como prefieres. Y ahora vamos a abrir los brazos aparte y simplemente cerrando los ojos y relajando. Intento a no curvar los cervicales. En vez de esto, meto la barbilla hacia la garganta y alargo la nuca. Ahora entro en la respiración Ujjayi. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Sigue ese ritmo. Exhala. 3. Inhala. Exhala hasta 6. 4. Inhala. Exhala. 5. Inhala. Exhala. 6. El último aquí. Ahora en exhalación abre los ojos y sube brazos. Inhala. Sube brazos y redondea. Exhala, coge los codos. Vamos a primero coger codo izquierdo, luego derecho. Activa tus hombros. Quiero que alargas el hombro, como subiendo antebrazos. Y ahora dejamos los antebrazos mover atrás y encima de la corona. Igual no puedes pasar más que la línea de la frente. Está bien, empujas lo más que puedas. Y ahora a ver si puedes alinear los tríceps al lado de la oreja. Y si aún puedes más, puedes dejar los brazos, pasar la cabeza e incluso apoyar el suelo. Si has notado que el cuello, como el mío, ha curvado, vuelve a meter la barbilla hacia la garganta, alargando la nuca. Mantén 3. Exhala. 2. Exhala. 3. Exhala. Súper. Suelta los codos y vuelve los brazos colapsados a tu lado. Inhala, otro lado. Brazos arriba. Extiende el hombro. Y ahora, exhala, coge codo derecho, luego la izquierda. Inhala, alarga el hombro, antebrazos lejos de la frente. Y ahora caes los brazos atrás, en línea con frente, o bíceps en línea con orejas, o incluso brazos atrás lo más que puedas, incluso pueden llegar al suelo. Cualquier opción queda. 3. Inhala. Exhala. Mete barbilla hacia la garganta. 2. Exhala, alargando la nuca. 3. Inhala. Ahora suelta codos y desliza manos abajo al lado. Bien. Inhala. Flexiona las rodillas, apoya en las plantas. Y vamos a salir girando hacia la izquierda. Voy a apoyar una mano, presiona el codo y giro hacia afuera.
Bien, coge tus 2 blocks y vamos a colocarnos adelante en mesa. Los blocks tienen la altura de un antebrazo. Vamos a colocar los blocks adelante de cada mano en cuatropedia. Y desde allí vamos a alinear nuestras rodillas abajo de la cadera. Y luego vamos a apartar las rodillas un pelín más atrás, un pequeño paso. Desde allí abre la mano, empuja las yemas, alarga el tronco. Y inhala, vaca, curva lumbar y tira el pecho. Exhala, columna neutral, cuello largo. Tercero, inhala, inclina los hombros. Exhala, flexiona codos. Puedes apoyar en el block si quieres, si no flotar. Inhala, push up. Y exhala, redondea como gato. Inhala. Vaca. Exhala, neutral. Inhala, neutral, inclina. Exhala, flexiona codos al lado del tronco, apoya el block si quieres. Inhala, push up. Exhala, redondea. Inhala, vaca. Exhala, neutral. Inhala, inclina. Exhala, chaturanga, apoya el block. Inhala, push up. Y exhala, redondea y sienta a posición del niño. Deja las rodillas abrir más anchas si quieres. Y deja los codos caer, apoyar. Y la frente apoyar el suelo. Vamos a respirar aquí 3 veces. Exhala. 2, inhala. Exhala. 3, inhala. Exhala, sube y alinea la mesa. Inhala, vamos a volver a la cuatropedia, pero esta vez buscamos más apertura de hombro. Utilizamos los blocks otra vez, pero la medida media. Mantén el ancho del hombro, pero acerca las rodillas y apoya el tríceps y codo. Desde allí junto las manos y ahora alejo las rodillas más atrás. Empieza a caer mi corazón, la cabeza y a abrir el hombro. Mantén. Incluso si llegas a apoyar la frente muy bien, si no, cuelga la cabeza y mantén tu cadera encima de rodillas. 2, inhala. Manos encima de los codos o pasando. 3, inhala. Exhala hasta 6, ya estamos. 4, inhala. Exhala. 5, inhala. Exhala. 6, inhala. Ahora, con mucho cuidado, acerca las rodillas al block, andando. Ahora añadimos presión al block en el codo y sales con mucho cuidado. Bien, ahora mueve los blocks fuera de la esterilla, no lo utilizamos ahora, y vamos a volver a la práctica. Ahora empezamos a entrar en unas vinyasas para calentar el cuerpo y la columna. Desde mesa, inhala, pies en flex, ponte en perro boca abajo, pero sin hundar el hombro, estabilizar el hombro y alarga la columna. Cuelga la cabeza y respira 3 veces. 1, inhala. Exhala. 2, inhala. Exhala. 3, inhala. En la exhalación, inclina hombros a manos y aleja pies atrás. Plancha, inhala. Exhala, choca rodillas, inclina y haz chaturanga. Imagina los blocks. Paras y baja el pubis. Sin apoyar el estómago, flexiona codos sin cobra.
Y exhala, push up. Y vuelve a la mesa para perro boca abajo. Queda, inhala. Exhala. 2, inhala. Exhala. 3, inhala. Exhala, inclina hombros encima de manos y pies atrás en plancha. Inhala, plancha. Choca rodillas, inclina, exhala, chaturanga, imagina el bloque, baja el pubis, inhala, cobra. Y exhala, mesa. Adelántalo. Inhala, línea mesa, pies en flex. Y exhala, pero boca abajo. Queda, inhala. Exhala. 2, inhala. Cada vez puedes profundizar más tu perro boca abajo. 3, inhala, empujando peso a pies. Ahora exhala, mueve peso a las manos y pasos atrás con cada pie para plancha. Queda, inhala, última ronda. Exhala, choca rodillas, flexiona codos 90, no más. Inhala, sube a cobra. Y exhala, mesa, mire para perro boca abajo. Queda 3 veces más. Muy bien. Exhala. Siente el cuerpo mucho más calentado ahora en la columna. 2. Y es los isquiotibiales. Exhala. 3. Inhala. Ahora exhala, inclina el hombro y pies atrás a plancha. Esta vez une los dedos gordos y gira la planta derecha al suelo. Baja el talón y sube el brazo izquierdo. Si es demasiado, si es too much, adelanta el pie izquierdo y apoyas tu plancha. Si no, vuelve el pie atrás y sube la cadera. Mantén la línea. Y si quieres más, solo flotas un poco el pie izquierdo. Queda 3. Exhala. 2. In. Exhala. 3. In. Flexiona rodilla izquierda y apoya el pie atrás de ti. Pero no giras el pelvis. Quedas mirando del lado derecho o izquierdo y vamos a subir la cadera abriendo ese lado izquierdo del tronco y caes la mano izquierda encima de la oreja. Sigues enfocando en tus obliques y alargando tu lateral. 2 más. In. Exhala. 1 más. In. Y exhala, mira al suelo. Ponte en plancha, inhala. Y exhala, paso adelante con los pies. Y vamos a subir pierna izquierda otra vez. Pero abre la cadera y flexiona la rodilla. Queda, inhala. Exhala. Empujando las 2 manos para mover todo el peso hacia la planta. 3, inhala. Ahora extiende pierna izquierda, cuadra cadera y baja los pies. Inhala, choca hacia las rodillas. Y exhala, apoya el empeine y descansar en Vajra, sentado en el talón, manos abiertos y palma abierto, codos colgando. Queda 3 veces. Exhala. 2, inhala. Exhala. 3, inhala. Volvemos, hacemos el lado izquierdo desde mesa. Inhala, alinea la mesa. Y exhala, pero boca abajo. Queda tus 3 respiraciones para alargar el brazo y mover todo el peso a la planta. A ver si incluso puedes subir los 10 dedos del pie, poniendo toda la presión hacia el talón atrás, estirando el gemelo. 3, el último. Ahora, pasos atrás y inclinación a plancha. Junta los dedos gordos, inhala y exhala, gira hacia el talón izquierdo. Subes la mano derecha, opción 1, paso adelante con pie derecho. Opción 2, pies encima del otro. Opción 3, flotas el pie derecho. Quedan cualquier opción. 3. Exhala. 2. Exhala.
1. Flexiona rodilla derecha y apoyas el pie derecho al suelo. Recuerda, estamos enfocados en los obliques, sube tu cadera y alarga al lado derecho. Cae la mano derecha encima de la oreja y haz 3 más. Inhala. Sin girar el pelvis al techo, mantén mirando hacia la derecha. 2. Inhala. Empujando, subiendo tu lateral. 3. Inhala. Mira abajo, exhala. Muy bien. Haz un pequeño paso adelante con pie izquierdo. La medida de perro boca abajo. Sube la pierna derecha y abre la cadera, flexionando la rodilla. Queda 3. Exhala. 2. Presionando manos. Exhala. 3. Extiende la pierna recta, cuadra caderas y baja pies. Inhala, inclina hacia las rodillas. Y apoya sentando en talones en Vajra. Abre muñecas, cuelga codos y relaja 3 veces. Inhala. Deja la sangre caer de la frente hacia abajo. 2. Inhala. Exhala, utilizando la respiración para calmar. Coge control del corazón. 3. Y ahora exhalación, mide mesa para perro boca abajo. Queda, inhala solo una vez. En la exhalación, mira a las muñecas. Vamos a flexionar rodillas y vamos a hacer 2 pasos detrás de cada muñeca o un salto o flotar. Inhala, cualquier opción. Pies detrás de cada mano, alarga. Y exhala, flexiona rodillas hasta que besas tus muslos con las costillas. Coge los codos en las manos y cuelgas la cabeza entre hombros. Ahora mueve la gravedad hacia adelante en la planta, en las yemas, frenando. Y haz algunos pulsos a ver si puedes tocar el suelo con el antebrazo. Relaja el cuello y el corazón abriendo atrás. Y si quieres más, empiezas a estirar las rodillas rectas. Mantén el peso inclinando hacia adelante. Tres más. Puedes mover o girar lado a lado. 2. Uno más. Suelta codos, mira enfrente. Levanta un poco y inhala. Flexiona rodillas y subes de pie. Presiona plantas y sube brazos. Exhala, baja brazos. Interlaza atrás. Inhala, junta la palma, flexiona codos y abre pecho. Exhala, tira los nudos abajo, pero levanta el pecho. Estira el estómago, inhala. Exhala, cae hacia adelante y baja. Apertura de hombro, inhala. Y ahora suelta los dedos y apoya las manos. Inhala, larga. Extiende la pierna izquierda y exhala, flexiona la rodilla derecha. Flota las manos, juega con equilibrio y haz un paso grande y lento atrás. Choca la rodilla izquierda al suelo. Vamos a relajar el empeine y vamos a alinear la rodilla encima del tobillo con el ingle abierto. Desde allí vamos a presionar la planta y apoyar las manos encima del otro en el muslo. Si sientes muy incómodo aquí, puedes adelantar la rodilla y sentir más estable. Depende de la apertura que quieras. Pero cuidado de las rodillas. Cada rodilla en línea con cada cadera y abrazas los interiores del muslo hacia la línea central. Desde allí vamos a levantar los brazos. Inhala. Alarga el hombro.
Y exhala, cóccix dentro, adelanta el glúteo y arquea. Inhala, brazo derecho por debajo del codo izquierdo y buscas el pulgar. Inhala, levanta codos y exhala, abre cactus. Inhala, brazo izquierdo por debajo, coge pulgar derecho y mantén, levanta codos y exhala, cactus. Brazo derecho por debajo, coge pulgar izquierdo y sentar, levanta codos, inhala y exhala, cactus. Inhala, apoya las manos al suelo. Pie izquierdo en flex y levanta el muslo. Ponte en las yemas adelante y lanza el pie izquierdo a tu lado de la cadera. Inhala, trabaja el glúteo y apoyas el pie izquierdo al ancho de la cadera, pies separados. Inhala, alarga. Y exhala, plega. Vuelves a espalda recta, inhala. Y apoyas todo el peso a la planta izquierda. Extiende la derecha atrás, cadera cuadrado. Y exhala, flexiona la rodilla izquierda un poco, flota manos. Inhala, juega con el equilibrio. Y paso grande atrás, cae la rodilla derecha. Presiona la planta izquierda, alinea el tobillo y la rodilla encima. Y apoya las manos encima del otro. Relaja el empeine. Sentamos abajo, poco a poco. Y ahora inhala. Sube brazos. Con el cóccix dentro alargamos el tronco y el abdomen. Queda aquí, inhala. Y entras en un cactus. Exhala. Ahora, brazo izquierdo por debajo. Busca el pulgar. Inhala, sentado, sube los codos. Y exhala, abre en cactus. Inhala, brazo derecho. Sube los codos y exhala, cactus. Inhala, brazo izquierdo, sube los codos y exhala, cactus. Inhala, inclina, apoya las manos y exhala, pie derecho en flex, levanta la rodilla. Inhala, alarga los brazos, ponte en yemas y listos para lanzar tu pie derecho. A tu lado a 90 grados, pie en flex, trabaja, mantiene y exhala, vuelve el pie derecho adelante, ancho de la cadera, inhala, alarga y exhala, cuelga, inhala, alarga, cae hacia el límite con rodillas cerradas, exhala, estira. El último, inhala, larga. Y ahora flexiona un poco para subirnos. Inhala, sube de pie. Y namaskar al centro. Queda 3. Exhala. 2, inhala. Exhala. 3, inhala. Abre ojos, manos abiertas. Inhala, sube brazos. Y exhala, cae hacia adelante. Inhala, alarga. Y exhala, plega, abdomen contra muslo. Inhala, sube de pie. Esta vez interlaza detrás el lumbar. Inhala, tira los nudos y sube pecho. Y mantén esa apertura y rotación del hombro. Queda, inhala, aprieta el glúteo. Exhala. 2, inhala, amplia plexo solar. Exhala, larga el ombligo. 3, inhala. Ahora cae el pecho hacia adelante, subiendo nudos. Inhala, suelta las manos, apoya en las yemas. Y exhala, pivota, dedos gordos juntos, talones cuadrados. Inhala, sube la pierna izquierda, cadera cuadrado. Exhala, flexiona la rodilla derecha mucho y haz un paso grande.
alineando rodilla encima del tobillo y gira el talón izquierdo 45 grados. Alinea talón con talón y levanta el brazo izquierdo. Inhala, circula los brazos hacia guerrero 2, sentar el glúteo y gira tu tronco hacia la izquierda. La cabeza gira encima del hombro derecho y mantienes, queda, inhala. Exhala. Ahora sube la mano derecha, mantén tu guerrero, flexiona el codo derecho y apoyas la mano detrás del pecho. Ahora brazo izquierdo abajo y intentas entrelazar los dedos detrás del pecho. Si no puedes utilizar un cinturón o coge tu camiseta, intenta apuntar el codo detrás de la cabeza, sube la barbilla. Ahora enfocamos que tu ombligo mantiene girada hacia la izquierda, del lateral. Y vamos a enfocar en abrir las costillas del lado derecho. Queda, inhala. Exhala. 2, inhala. Exhala. 3, inhala. Ahora suelta, extiende brazos, flexiona el codo derecho y apoya en el muslo. Mira abajo. Mirando abajo, sube el brazo izquierdo, alinea los hombros y exhala brazo atrás del lumbar, acoge el muslo derecho al interior, camina de 2. Desde allí presiona tu muslo, rota el pecho, gira la barbilla hacia arriba y extiende la corona. Queda, inhala el último. Y ahora suelta y vuelve a guerrero 2. Inhala, estira la pierna, abre la mano. Y exhala, abre las costillas. Inhala, levanta tu tronco, brazos a nivel del hombro y aparte. Y exhala, pivota entre paredes. Estamos en línea con espinilla. Cuelga, mano derecha, sube izquierda. Alinea los brazos y gira la cabeza. Y mantén en Uttita Trikona. Mantén 3. Exhala. Tu triángulo de lado, exhala. 3, inhala. Ahora mira abajo y vuelves hacia tu guerrero 2. Inhala, alinea y exhala, apoya las manos. Pequeño paso adelante con pie izquierdo y deslizas la pierna derecha atrás y arriba, abre caderas. Exhala, flexiona rodilla, mantén, inhala, 3. Exhala, empuja manos ahora, 2, inhala. Aprieta el glúteo izquierdo, abre cadera, 3, inhala, extiende pierna y baja el pie derecho al suelo. Inhala, levanta talones, choca rodillas y sentar atrás en Vajra. Recuperar aquí, abre, inhala, exhala. Luego entramos en una postura que va a fortalecer los brazos y fortalecer el ombligo. 3, inhala. Ahora vamos a apartar los blocks, aún si van a molestar. Desde pero boca abajo, vamos a extender la pierna derecha recta hacia arriba. Y ahora en exhalación, trae la rodilla derecha al exterior del codo derecho a tocar. Inhala atrás y exhala a tocar. Inhala atrás. Ahora exterior de rodilla o tríceps. Flexiona codos como chaturanga. Si puedes, estira la pierna recta, inclina. Y exhala, paso atrás, chaturanga. Cobra o perro boca arriba. Y exhala, posición del niño. Queda. Inhala. Exhala. 2, inhala. Exhala. 3, inhala. Subimos a la mesa. Ahora vamos a hacer todo hacia el lado izquierdo. Primero desde perro boca abajo. Quiero que miráis a las muñecas flexionando rodillas.
Recuerda, puedes hacer 2 pasos detrás de cada muñeca, o saltar, o flotar. Inhala. Alarga. Exhala, cae. Inhala, flexiona rodillas. Desde Utkatas, sube. Y exhala, manos en Namaskar. Relaja. In. Ex. 2. Ex. 3. Y exhala, abre manos al lado dentada. Inhala, sube brazos. Y exhala, cae hacia adelante. Inhala, larga la espalda. Y exhala, estira isquiotibiales. Inhala, sube de pie. Y exhala, interlaza detrás el lumbar. Inhala, tira los nudos y abre pecho, rotación. Pero si siempre tienes el mismo cruz del índice, cambia el cruz y pon el otro índice adelante. Sentirá raro en las manos, pero es mejor cambiar. Y abres, rotas el hombro y mantén el pecho, aprieta el glúteo. Queda 3. Exhala, estira el abdominal. 2, in. Exhala. 3, in. Y exhala, sube pecho y cae hacia adelante. Cuando caes, suelta las yemas y apoya las yemas adelante de cada pie. Inhala, larga y pivota, dedos gordos juntos, talones cuadrados. Ahora levanta la pierna derecha con cadera cuadrado. Y exhala, flexiona la rodilla izquierda mucho, haz un paso grande y giras el talón derecho 45 grados. Alinea talón con talón y levanta la mano derecha. Circula brazos hacia Guerrero 2. Alinea tu ombligo hacia la derecha y flexionas la rodilla encima del tobillo. Gira la barbilla hacia la izquierda y mantén glúteo apretado, cóccix dentro. 1, inhala, 3. O vamos a seguir. Exhala, mano izquierda arriba. Inhala. Flexiona el codo izquierdo y apoyas la mano detrás del pecho. Ahora flexionas el codo derecho y intentas interlazar los dedos detrás. O cinturón o coger tu camiseta. Mantén tu orientación hacia la derecha. Abre rodilla izquierda y exhala. Inclina hacia atrás. Abre costillas. Ahora quedas los 3. Ex. 2. Ex. 3. Ahora extiende brazos a Guerrero 2 y flexiona el codo izquierdo, apoya en el muslo. Mira abajo, alinea y sube brazo derecho, inhala. Abre los hombros encima del otro y exhala brazo atrás, a coger el muslo anterior, anda las yemas. Presiona tu antebrazo, abre, rota la barbilla hacia arriba y mantén una respiración. Y exhala, suelta a Guerrero 2. Estira la pierna, abre mano izquierda y estiras atrás, abriendo costillas. Inhala, sube de pie, brazos aparte a nivel del hombro y exhala, extiende sin flexionar la rodilla y cae la mano izquierda en espinilla. Sube brazo derecho, gira barbilla y entras en Utthita Trikona. Queda 3. Ex. 2, in. Ex. 3, in. Y exhala, mira abajo, entra en Guerrero 2. Inhala, alinea. Y exhala, cae las manos al suelo. Pequeño paso adelante con pie derecho. Y deslizas la pierna izquierda atrás y arriba. Abre caderas y flexiona rodilla. Mantén 3. Exhala. 2, in. Exhala. 3, in. Exhala, apoya el pie izquierdo al suelo. Choca rodillas y descansas. Posición del niño o vajra. Mantén 3, in.
exhala. 2, in. Vamos a hacer unos segundos de equilibrio de brazos, de escapada kundalini, y vamos a hacerlo en pasos para que sabes todas las variaciones que puedes practicar en fortalecer los brazos. Volvemos a la mesa para entrar a perro boca abajo. Con la cadera cuadrada, sube la pierna izquierda, inhala. Y en exhalación, toca el codo exterior con tu rodilla anterior. Inhala, atrás y arriba. Exhala, codo izquierdo con rodilla izquierda. Inhala, atrás y arriba. Ahora intenta llegar al tríceps izquierdo más alto. Flexiona codos como chaturanga. Si quieres más, extiende la pierna izquierda, inclina. Apoya el pie derecho, chaturanga. Pero boca arriba o cobra. Alarga. Y ahora, sentar atrás. Posición del niño o vajra. Abre mano, sube pecho. Y relaja. Queda 3. 2, in. 3, in. Ok, ahora entramos a fortalecer los hombros otra vez. Vamos a entrar a plancha, pasos largos. Y exhala, sube tu glúteo como estás haciendo, pero boca abajo, largo. Pinzáis los codos hacia el otro. Y lento, en 3, 2 y 1, cae los codos abajo el hombro. Ahora desliza los pulgares a tocar el otro. Y puedes mantener aquí opción 1 de delfín. Opción 2, andas los pies más adelante, manteniendo tus hombros bien encima de codos, como verticales. Queda 3. Exhala. 2, in. Nariz lejos del suelo. 3, in. Y en exhalación aleja los pies. Ponte en antebrazos plancha. Y exhala, giras pies juntos hacia la derecha. Vamos a apoyar las yemas de la mano izquierda al suelo. Vamos a subir la cadera y bajarlo. Relajas un segundo y luego subes otra vez. Y mantienes. Queda 3, subiendo tu glúteo lo más que puedas. 2, si quieres seguir reto, sube el brazo izquierdo. Exhala. 3, in. Vuelve a tu antebrazo plancha al centro. Inhala, sube el glúteo. Y vuelves a mantener tu delfín. 3, in. Pushing, axilas atrás. 2, in. A ver si puedes bajar talones. 3, in. Ahora aleja los pies, vuelve a antebrazos plancha. Dedos gordos juntos del pie, inhala. Y giras talones hacia la izquierda. Quedan las yemas de la mano derecha. Sube el glúteo y descansa unos segundos bajando la cadera. Vamos a volver a subir. Inhala, push up. Y ahora mantén aquí o sube la mano derecha. Quedan las 3 respiraciones. Los dedos gordos son juntos, talones separados. 2, inhala. Exhala. 3, inhala. Mira al centro de estería y bajan antebrazos plancha. Vamos a subir el glúteo y anda pies y volver a tu último delfín. Trabaja, queda 3. Exhala. 2, inhala. Empujando axilas atrás hacia los pies. 3, inhala. Aleja los pies atrás, choca rodillas. Y descansas, posición del niño o avajra. Queda aquí, sube brazos, rotación del hombro y interlaza dedos. Queremos abrir el pecho como counter stretch del delfín. Queda, inhala. Buen trabajo, suelta codos, manos al muslo. Súper, hemos
trabajado bien los brazos, hemos hecho bastante apertura a la vez de fortalecer. Ahora vamos a sentar al suelo, pero antes de sentar al suelo vamos a hacerlo en una vinyasa flow. Desde mesa, tu último perro boca abajo. Entonces alarga aquí en tu último perro boca abajo, disfrutando todas las sensaciones que entran en el cuerpo. 2 más. Inhala, coge más control de tus hombros. Relaja la cabeza, pero sube los isquiones. 3, inhala. En la exhalación, mira las muñecas otra vez para tu salto o floto. Inhala. Alarga. Esta vez flexiona rodillas bien para Utkata con piernas anchas. Inhala, cóccix dentro y sube brazos. Y ahora empiezas a sentar al glúteo detrás de los talones y aleja los pies. Ahora, espero que tus blocks no son tan lejos y puedes coger, creo que solo necesitamos un block el resto de la clase. Ahora empezamos a terminar, vamos a sentar con un triángulo bastante grande aquí, no queremos cerrar mucho, pies lejos y vamos a cerrar el bloque con las rodillas. Pon tus pies a la anchura de los isquiones y cierra el bloque bien duro, como quieres romperlo. Y desde ahí extiende los brazos y inclinas hacia atrás. ¿Okay? Queremos el brazo más o menos a nivel del hombro. Y inhala, queda aquí cerrando el bloque con tus rodillas. Exhala. 2, inhala. Exhala. 3, inhala. Ahora mantén tu pie derecho plano en el suelo, pero estira a la izquierda. Inhala, recta. Exhala. 2, aprieta el bloque con las rodillas. Exhala. 3, inhala, baja el pie izquierdo y cambia, lado derecho. Sube la espinilla derecha y alíñalo, pie en punto, 3 veces. Empieza. Exhala. 2, inhala. Exhala. 3, el último. Flexiona rodilla, baja planta. Súper. Ahora, deja el bloque cerca de ti, a tu lado. Luego utilizamos. Y luego vamos a tumbarnos. Flexionando rodillas, redondea y relaja. Oh, qué bien. Ahora, quiero que entendáis muy bien el pelvic tilt. El inclinación pélvico. Manos aquí y vamos a curvar el lumbar. Mete el cóccix como dentro, entre el glúteo, como apuntando el cóccix al cielo y así haces como un masaje al lumbar. Desde allí vamos a buscar el otro rango máximo del pélvico y curvar el lumbar, presionando el cóccix y como levantando el lumbar. ¿Okay? Intento no utilizar los abdominales para hacer esto, simplemente el rango del mi pélvico. Cóccix dentro y cóccix curvando. Hazlo 6 veces. 1, ex. 2, ex. 3, con mis manos estoy ayudando en esta manipulación. 4, puedes tratar esto como un masaje. 5, exhala calmando el cuerpo. 6, y exhala. Ahora si quieres puedes como hacer lo mismo, pero añadir círculos. Ahora cambia la dirección. Igual escuchas algunos clac clac en la espalda, en el lumbar. Bien, ok. Última parte muy agradable. Vamos a buscar el bloque, que espero que está cerca de ti.
y buscamos la altura mediana y vamos a presionar talones, subir glúteo. Y vamos a poner el block debajo del cóccix. ¿Quieres tu cóccix bien plano al block? Queremos estar allí. Ok. También mi nuca. Quiero la nuca bien plano, como pecho elevando hacia mi barbilla. Ok. Y desde allí voy a intentar estirar la rodilla izquierda recta, colapsando el pie. Y si noto es mucho para mí, voy a mantener mi pie derecho apoyada. Pero si quiero probar, voy a estirar las dos piernas. Dejando el ingle, el psoas estirar. Si quiero, abro las palmas. Y vamos a terminar la clase aquí. Okay. Busca que estás cómodo. Recuerda, puedes subir el nivel del block. Al máximo será el más alto. Okay. Eso tener mucho cuidado. Pruébalo poco a poco. Si quieres, primero extiendes una pierna, luego la otra. Y básicamente dejas el cuerpo relajar, completamente suelto. Muy agradable a tu ingle, estirando la abdominal, dejando las costillas abrir. Okay, termina a la altura que quieras, queda los segundos que puedas y luego sales. Bien, voy a despedirme ahora y daros las gracias. Entonces, muy bien. Muchas gracias por unir conmigo. Namaste.